Buenas tardes. Vamos a continuar con la noticia que estábamos viendo ayer, que se me quedó sin memoria el teléfono. Eh, Estamos con la nota de Leandro Puccioli en la revista, en el diario La Nación. Habíamos quedado en la parte que analizábamos el caso de Cristóbal López, un caso que para mí no requiere análisis, es vergonzoso lo que pasó ahí. López, tanto López como Echegaray son tipos que ya deberían estar presos y condenados. O sea, lo que hicieron no admite forma de ni siquiera admite que le tendríamos que haber hecho un juicio al tipo. O sea, es tan evidente lo que hicieron que lo deberían haber condenado con la misma velocidad que condenaron a Nair Galarza. Bien, vamos con la siguiente pregunta. También es la primera vez en la historia que apelaron a una instancia civil. Sí, es la primera vez en la historia que AFIP hizo algo que era súper evidente que debían hacer. Sí, hicimos algo que no habíamos hecho en nuestra historia, que es demandar no solo la plata que nos debía, sino el costo de oportunidad o el lucro cesante, por así decirlo. Es decir, que hubiésemos hecho los argentinos si la FIP hubiese contado con 8.000 millones de la evasión tributaria. Esto se hizo en abril y es posible que quede en marco del concurso que maneja el juez Cosentino, con el proceso de quiebra y las otras sociedades del grupo. 8.000 millones de pesos evadió el tipo. O sea, si no... O sea, si no demandás 8.000 millones de pesos, que en realidad esto lo hizo AFIP porque el caso fue muy burdo, o sea, estaba hablando de 8.000 millones de pesos. Y con un abogado defensor de Cristóbal López que salió a decir, no es ilegal no pagar los impuestos para financiarse. No, capo, no es ilegal, para nada, no es ilegal para nada. Hay una ley que se llama ley penal tributaria, señor. O sea, si usted no paga sus impuestos en tiempo y forma, usted carga con una pena. Es un delito no pagar impuestos, señor. ¿Cree que tiene que haber mayores penas para grandes evasores? No, no tiene que haber mayores penas para grandes evasores y menores penas para menores evasores. Lo que tenemos que hacer es evitar la evasión. Yo creo que con la reforma tributaria se han adaptado los umbrales en los cuales cambia el tipo de pena. No creo que sea necesariamente una cuestión de pena, lo que importa más allá del tamaño es darle cierre a un caso con una condena. Creo que en la sociedad argentina este sentimiento de falta de justicia tiene que ver con que las cosas no terminan de cerrarse. La gran diferencia la hace que haya una pena y que se cumpla. Esta es la gran diferencia entre las naciones y la nuestra. La diferencia entre las otras naciones, o sea, como por ejemplo Inglaterra, que ya lo demostré en el video anterior, con la Argentina, es que la presión fiscal en Inglaterra no es tan elevada. O sea, entonces, si vos, si vos producís en Inglaterra no vas a pagar tal cantidad de impuestos como la que pagás en Argentina. Dudo mucho que, por ejemplo, en Inglaterra los combustibles paguen el 21%. O sea, de IVA. El IVA lo paga el consumidor final, no lo paga el empresario. Hay un, hay un, hay una, hay un error de concepto muy grande, que es que la gente cree que los impuestos los pagan los grandes. Entonces, no, si los impuestos los pagan los grandes, los que ganan mucha plata. No, la gran mayoría de la carga tributaria en la Argentina está sobre el ciudadano de a pie. Aquel que vive de un salario, aquel que es monotributista, aquel que no tiene ni declarado un salario ni declarado un monotributo, que es simplemente un tipo que vende con una manta, un vago que tiene un puesto en un persa. O sea, esa gente es la que tiene la mayor carga tributaria. ¿Por qué? Porque son los consumidores finales. El consumidor final tiene que hacerse cargo del 100% de todos los impuestos al consumo. Entonces, quien mayor carga tributaria tiene en la Argentina es el asalariado, el que tiene, el que tiene, el que no tiene ingresos declarados, y quien a su vez es un monotributista, por ejemplo, que son los que tenés que ir y pagar. Si tenés una venta de productos, tenés que ir y pagar el 100% de esos productos.
Hay frases simbólicas de sus antecesores con respecto a qué había que hacer con quienes no cumplen sus obligaciones. En el pasado hubo tintes más políticos y tintes más técnicos. Yo creo que esto debe ser una agencia técnica que no debe discriminar a ningún tipo de contribuyente o creencia. Y la gente de adentro es así. De las 21.227 personas que trabajan, la gran mayoría es gente de carrera, que lo que busca es luchar contra la evasión, independientemente de quién esté en el poder. 22.000 personas trabajan en la FIP. 22.000 personas trabajan en la FIP y nadie se dio cuenta que Cristóbal López debía 8.000 millones de pesos, que hoy en día son 16.000 millones. O sea, 22.000 personas trabajan en la FIP y nadie se percató de eso. Sin embargo, a Juan de los Palotes, que tenía un monotributo clase A y de pedo con lo que ganaba, le alcanzaba para pagar en ese tiempo eran 400, 500 pesos, a los 6 meses de estar sin pagar, lo daban de baja el monotributo, después le hacían pagar todo de una, un desastre. Bueno, en fin. ¿Era necesario trabajar en nuevos tributos como el de Netflix y otras empresas tecnológicas? No, no era necesario, pero esto no es algo que, por ejemplo, un tipo como Cuccioli podría definir. ¿Por qué? Porque los impuestos salen por ley. Las leyes se tratan en el Congreso. Entonces, un tipo como Cuccioli es un técnico, que encima no es técnico, porque Cuccioli no tiene ni puta idea de cómo se maneja un impuesto, y dudo mucho que sepa cómo recaudar impuestos. Dudo mucho. Estaba viendo, tiene un máster en negocios, una cosa así. Me encantaría saber qué carajo hizo 10 años en Inglaterra. O sea, ¿por qué tuvieron un tipo así en Inglaterra 10 años y que hoy en día esté al frente de la FIP? Un tipo que en teoría debería ganarse la vida construyendo edificios. Esa fue una decisión del Congreso. De toda la entrevista lo más acertado que dijo esto. Hay que buscar una respuesta cada vez que la economía va hacia lo digital y se desagrega la creación de riqueza en distintos actores que antes estaban en otro lugar. Hoy tenemos Netflix en Estados Unidos y con 170 millones de clientes en el mundo y no tributa en este lugar. Claro, es lógico, porque la empresa está en Estados Unidos, papá. Por eso no puede tributar. Los tipos lo que están haciendo es una exportación de servicios. ¿Entendés el concepto, vieja? ¿Entendés el concepto? Netflix exporta un servicio. Netflix es una empresa exportadora, idiota. Le estás cobrando IVA a un producto que ellos están exportando. Una parte de esos tributos tienen que quedar en el país donde se consume el servicio. Si Netflix fuese un servicio tradicional, al ingresar por aduana en la Argentina, tributaría un montón de impuestos. IVA, ingresos brutos y una sartenada de boludeces más. Eso hace que en la Argentina nosotros consumamos cosas carísimas. Esto del IVA es un buen primer paso, es un pésimo paso. De hecho, están empezando a imitarlo otras autoridades tributarias, para que donde se hace el consumo allí se tribute. Si no, eso genera una situación en desmedro del que sí compite desde el lugar y eso es inadmisible. A ver, ¿quién compite con Netflix en la Argentina? Pablo Echar. Pablo Echar compite con Netflix en la Argentina. Y debe ser, porque ayer hizo una marcha que fue él, la madre y la cucaracha esta esposa que tiene. Bueno, en fin. Mini Bio. Edad 41 años. Estudios MBA en Stanford. Este tipo estudió en Stanford. Trayectoria. En el sector privado. Trabajó en Strat Consulting en Buenos Aires. Bien. Santiago y Río de Janeiro. Bueno, en Londres y China para BP. ¿Qué mierda pasó? Y de Capital Group. El último libro que leyó es la biografía de Paul McCartney de Philip Norman. El último libro que estoy leyendo yo es It de Stephen King, porque es lo más parecido a la Argentina. Un tipo en un sillón es un payaso que te aterra. Para desconectarse juega al tenis y es hincha de ferro. Solía ir a la cancha con su papá y su abuelo. No tiene ni puta idea de impuestos. Un tipo que no tiene ni puta idea de impuestos. Lo sumo sería un buen empresario. O sea, pero no comprendo por qué carajo lo pusimos en el poder. O sea, tenemos frente a Phip un tipo que vivió 10 años en Inglaterra vivió, y ni siquiera me agarrás y me decís, bueno, capo, ¿sabes qué? ¡Pum! Yo llegué acá a la Argentina y está todo mal hecho. Mira, tenemos que mirar el modelo impositivo de Inglaterra. Los ingleses
Cuando están en una recesión bajan impuestos, no los aumentan. O sea, el imbécil, el imbécil, el imbécil te dice, le vamos a poner el 21% de IVA a Netflix, porque tienen que tributar algo en el país. El IVA, papá, lo pago yo, no Netflix. A Netflix vos no le podés cobrar una pija, hermano, no le podés cobrar nada a Netflix. Porque Netflix está en Estados Unidos y Netflix se te caga de risa en la cara. Al que le estás poniendo los impuestos somos nosotros. El IVA lo pagamos nosotros, no lo paga Netflix. Encima ni siquiera sabe, ni siquiera conoce los impuestos de este tipo. Este tipo es un analfabeto impositivo. No conoce ni siquiera los impuestos. Por favor, necesitamos urgente, o sea, medidas racionales. Por Dios, o sea, medidas racionales. O sea, acá empecemos a pensar, evaluemos cómo han hecho países que estuvieron en crisis parecidas a las nuestras y salieron. Es lo único que tenemos que ver. No es tan difícil, no es tan complicado. Copiemos algo de alguien que la hizo bien. Bien. Me gustó esto de leer una noticia así de cero y desglosarla y evaluarla. Cuccioli no merecía para mí ningún respeto y sinceramente hoy día lo merece menos. Para mí Cuccioli es un tipo que no merece ningún respeto de parte de nadie. De los argentinos menos. O sea, es un tipo que está en ese puesto porque era un pelotudo que estaba en Inglaterra y nos pareció cool ponerlo de director de la FIP. No tiene ni idea de impuestos, no sabe de impuestos, no entiende de impuestos y no debería estar donde está. Está mal ubicado, está sobrevalorado su puesto y es una persona que es inhábil para el puesto. Es el mayor de los problemas. Es inhábil para el puesto porque no conoce de impuestos. Entonces, mínimo, si vamos a poner a un tipo frente a AFIP, tu objetivo como presidente es que AFIP sea un ente recaudador, volvé a poner a un tipo como Echegaray. Echegaray lo detesto, era una basura. Sí, lo detesto Echegaray. Pero era un tipo eficiente al momento de recaudar impuestos. Era eficiente, era un genio recaudando impuestos. Después discutamos lo otro. La presión impositiva en Argentina es indudable, pero Echegaray era eficiente en su trabajo, cosa que por ejemplo Cuccioli no lo es. Cuccioli es inhábil, es un tipo que es un analfabeto impositivo, no tiene ni idea, no sabe ni dónde está parado. Cuando lo designaron, coloqué en mi Facebook, no puedo creer que tengamos a un ingeniero civil como director general de AFIP. Un amigo me escribió, bueno Juan, es innegable que ahora los edificios van a estar bien construidos. En fin, nada más para acotar. Con esto termina la nota del diario La Nación de Leandro Cuccioli del día 8 de junio del día 8 de julio del 2018. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Juan Cruz Illarreta, soy contador público nacional. Estos videos son hechos para dar a promocionar mi trabajo como contador público. Resido en la provincia de Mendoza, en la República Argentina, y espero que les haya gustado. Si te gustó y pensás que a alguien más le podría interesar las cosas que he dicho, por favor compartilo. Si te parece suscribirte a mi canal, suscríbete, ayúdame a hacer crecer el canal. De esta forma lo único que quiero es dar a conocer mi trabajo. Muchas gracias, hasta luego.